Muy buenos días para todos, hermanos. Le damos la bienvenida un domingo más que tenemos la reunión por este medio y estamos muy agradecidos que puedan estar ahí del otro lado de la pantalla viendo esta reunión. Damos gracias por todos los hermanos que están presentes, damos gracias por también aquellas personas que han estado visitándonos frecuentemente y aquellos que se conectan por primera vez, también le damos la bienvenida y estamos muy contentos que puedan compartir esta reunión con nosotros. Y les comentamos que a continuación vamos a tener algunas canciones y próximo a eso el pastor Esteban va a compartir un mensaje que será de mucha bendición para nuestras vidas. Queremos dar gracias por todos los mensajes que recibimos después de estas reuniones, mensajes de aliento, de apoyo. Somos muy bendecidos como iglesia al recibir estos mensajes y los alentamos a que puedan seguir contactándose con nosotros con el número que aparece en pantalla. Y también queremos comentarle que la iglesia tiene una revista que sale mensualmente y que este mes, por el tema del coronavirus, por el tema de la emergencia sanitaria, no la podemos entregar en papel, pero sí está en forma virtual. Y aquellos que quieran pedirla, que quieran leerla, son bienvenidos a hacerla y también pedimos que puedan contactarse con nosotros a través del teléfono para solicitarla y se la vamos a estar haciendo llegar a través de WhatsApp, a través de un mail, a través del medio que les sea más beneficioso para ustedes. Así que los invito a orar, a poner esta reunión en las manos de Dios para pedir su bendición por todas estas cosas. Señor Jesús, te damos gracias por este día, gracias porque podemos tener un domingo más, una reunión más, Señor. Gracias porque sos un Dios de amor, porque nos amás, porque recibimos de ti paz en estos tiempos, Señor, y porque recibimos tu abrazo, tu perdón y tu protección. Te pedimos que puedas bendecir esta reunión, que puedas bendecir este tiempo, Señor, que puedas bendecir las alabanzas y que también tu palabra pueda ser de bendición para todo aquel que la escuche en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá, Él tiene poder para liberar. Se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder
El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó. El infierno fue al fin vencido. La tierra aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre.
es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Qué lindo tiempo de alabanza y de adoración. Agradecemos a los hermanos de Maronias, al grupo de alabanza de Maronias, que comparten este tiempo de alabanza con nosotros. Y agradecemos también, una vez más, por permitirnos grabar en este lugar. Hay cosas que aprendemos en la infancia y en la adolescencia y quizás quedan como perdidos en nuestra mente, pero en algún momento aparece nuevamente esa enseñanza en nuestra vida. Yo no me acuerdo mucho de mis profesores de secundaria, por una razón obvia, ya pasaron 35 años que dejé la secundaria, y algunos, gracias a Dios, los he logrado olvidar. He logrado olvidarme de algunos profesores. Pero dentro de los pocos que me acuerdo, está el profesor de educación física de primer año de liceo, el profesor Melo. Dentro de las enseñanzas que nos dio el profesor en ese año estaba el tema de la coordinación y el tema del equilibrio. Y nos había enseñado a hacer algunos ejercicios para tomar confianza en nuestro propio cuerpo. Y recuerdo que uno de los ejercicios que nos hizo hacer en ese año fue caminar sobre una línea de la cancha de básquetbol del gimnasio, caminar sobre una línea sin mirar para abajo, pero sin salirse de la línea recta. Y después que lo lográbamos hacer, después que aprendíamos a hacer eso, nos hizo hacer el mismo ejercicio, pero sobre una barra a unos 30 centímetros del suelo. Y haciendo este ejercicio aprendíamos a tener coordinación, aprendíamos a tener equilibrio. Y el profesor nos había enseñado que para poder caminar sobre la barra sin perder el equilibrio y sin salirnos de la línea recta, lo que teníamos que hacer era poner un punto fijo delante en la pared y apuntar a ese punto sin distraernos, y así íbamos a estar caminando seguros, sin resbalarnos y sin torcernos de esa línea que estaba marcada. Y realmente era algo que servía, tener un punto de referencia nos servía para saber que estábamos yendo realmente en línea recta y que no nos estábamos torciendo. Y mientras mirábamos ese punto de referencia, nosotros caminábamos seguros en la barra. Ahora, esto nos ayudaba a aprender a caminar recto, a aprender el equilibrio, a tener seguridad, pero cuando nos distraíamos o dudábamos, enseguida tratábamos de bajar de esa barra para no caernos y lastimarnos. Y hacíamos ese ejercicio, y recuerdo que al principio nos costaba, pero después íbamos agarrando practicidad y lo íbamos haciendo todos. Pero después que habíamos aprendido a hacer eso, el profesor agregó una dificultad más.
mientras nosotros íbamos caminando por esa barra, él trataba de distraernos desde abajo. Y cuando nosotros bajábamos la mirada o de alguna manera tratábamos de ver si estábamos pisando bien, ahí en ese momento perdíamos el equilibrio y perdíamos la posibilidad de seguir caminando en línea recta. Y esto lo aprendí hace ya más de 35 años y me quedó en mi mente y quizás quedó en el olvido hasta que leí un versículo de la Biblia. Un versículo que tiene relación con esto de mirar a un punto fijo, un punto de referencia para saber por dónde tenemos que caminar. Les invito a leer en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2. Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice el versículo 2, fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús. Cuando leía esto me acordaba de las palabras del profesor Melo, que nos decía, tomen un punto de referencia, miren ese punto y no van a tener dudas de que van a estar caminando derecho y que no van a perder el equilibrio y no van a caer ni se van a lastimar. Evidentemente tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús y tenemos que hacerlo con confianza y sin dudar. Pero a veces nos cuesta fijar nuestra mirada en Jesús. Y empezamos a fijar la mirada en otras cosas. Empezamos a fijar la mirada en otras personas que están alrededor nuestro. Incluso a veces hasta dejamos de mirar y empezamos a mirarnos a nosotros mismos por dónde estamos caminando. Y ahí es cuando empezamos a perder el equilibrio, y ahí es cuando empezamos a tropezar y cuando podemos caer. Hoy la invitación de esta mañana que te quiero hacer es, fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús. Ahora, ¿qué pasa cuando la mirada no está puesta en Cristo? ¿En quién o en qué ponemos nuestra mirada cuando no está puesta en Cristo? Muchas veces cuando nuestra mirada no está puesta en Cristo es porque está puesta en otras personas. Y hay otras personas en las cuales ponemos nuestra mirada y esas personas empiezan a influenciar en nuestra vida. Hoy está de moda la palabra influencer, ¿no? Son personas que a través de las redes sociales han conseguido cierta credibilidad y cierta notoriedad y logran que otros imiten y admiren sus costumbres, las cosas que hacen, las cosas que piensan, los consejos que dan y marcan una tendencia para las personas que lo siguen. Y muchos creen y muchos siguen a estas personas. Hoy muchos de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestros niños están siendo guiados por estos influencers. Y podemos pensar que a veces las influencias pueden ser buenas, pueden ser positivas para nuestra vida y a veces las influencias pueden ser negativas. Ahora, personas que influenciaron la vida de otras personas existieron siempre, a través de la moda, a través de la música, a través del deporte, a través de los medios de comunicación, siempre existieron personas que influenciaron a otros. Hay personas que de una forma particular tienen la capacidad de influenciar en otros. Hace unos años atrás, el cantante colombiano Santiago Benavides, recomiendo que lo puedan escuchar porque sus canciones nos hacen pensar mucho a los cristianos. Este cantante Santiago Benavides cantaba, si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, y decía, si nosotros no llenamos la tierra con la vida de Jesús, y empezaba a decir qué otras cosas iban a llenar la tierra. Y decía cosas que eran realmente muy ciertas, y nombraba a muchos personajes de ese momento de la historia, que iban los que iban a llenar
la tierra si nosotros no llenábamos la tierra con la vida de Jesús. Entonces decía cosas, por ejemplo, como Berlusconi va a ser el que va a enseñar sobre la humildad, Lady Gaga se encargará de la educación sexual, los narcos alimentarán los sueños de la juventud, los del Zodíaco van a ser los consejeros. Y seguía nombrando otras cosas que iban a llenar la tierra si nosotros no llenábamos la tierra de Jesús. En nuestra época, el arma para influenciar son las redes sociales. Y hoy especialmente nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes reciben lo que está de moda a través de estos medios. Ahora, no solamente de esta manera somos influenciados. También la sociedad nos influencia de otras formas. A veces somos influenciados por personas que consideramos exitosas. Entonces, vemos personas que para este mundo son exitosos y empiezan a influenciar nuestra vida en qué es lo que hay que hacer, cómo hay que andar, cómo hay que vestirse, cómo hay que relacionarse con otros. Y sin darnos cuenta, vamos cayendo también en estas influencias. Recibimos la influencia y perseguimos eso que es considerado exitoso. Cuando era adolescente recuerdo que había visto una entrevista que le habían hecho a un hombre famoso de aquella época, y contaba la vida fastuosa que tenía este hombre, las grandes cosas que podía hacer cada día de su vida. Y yo pensaba y decía, bueno, qué bueno sería por lo menos tener un día de la vida de este hombre, qué bueno sería por lo menos hacer lo que hace él y por tener la oportunidad un día de vivir como vive él. No digo una semana, no pido un mes, un día me alcanzaba para vivir como vivía este hombre. Evidentemente estaba influenciado por el éxito de este hombre y esto se transformaba en un deseo para mi vida. Por supuesto, este hombre tenía una vida fastuosa y un amigo me decía, bueno, no creas todo lo que ves, no creas todo lo que dicen. Y qué gran verdad que me dijo este muchacho, porque al poco tiempo este hombre murió. Y murió en una situación que hasta el día de hoy no se sabe si fue un accidente o fue un suicidio. ¿Cuántas veces pensamos que las personas exitosas realmente viven y disfrutan lo que nosotros consideramos inalcanzable o que quisiéramos disfrutar en nuestra vida? ¿Cuántas veces el éxito, lo que se considera exitoso en este mundo, sucede que no es tan así, sino que hay otras cosas detrás de esas vidas que a veces no conocemos y que a veces no sabemos y nosotros estamos considerando a eso algo exitoso. Otros ponen su mirada, en vez de poner la mirada en Jesús, ponen la mirada en un familiar. Para algunos, la persona de referencia es su padre o su madre, o un hermano mayor, o un tío, o un abuelo. Esa persona se transforma en el ejemplo a seguir y esa persona que ponen como referencia pasa a ocupar el lugar más importante en sus vidas. Y gracias a Dios porque hay personas que nos quieren bien, porque hay personas que nos apoyan, que nos ayudan a salir adelante, que nos contienen, que nos ayudan a disfrutar la vida. Pero a veces ponemos a las personas en un lugar tan alto que parece como que las idolatramos. Y puede ser un padre, un abuelo, una madre, un primo, un hermano, y lo ponemos allá arriba, por encima de todos. Una vez hablaba con alguien que me hablaba de lo que había sido su padre para su vida. Su padre había fallecido y me contaba lo que era este hombre y me contaba la vida intachable que había tenido su padre. Había sido una persona ejemplar, casi perfecto. Y se notaba, cuando hablaba este muchacho de su padre, se notaba la admiración que tenía por su padre. Y era una admiración casi celestial. Y me decía, y a mí me estaba extrañando todo lo que me estaba contando de su padre, porque yo lo había conocido a su padre, pero lo había conocido en otro ámbito. Y realmente no era una buena persona, una persona amigable, una persona para compartir un tiempo. Era más bien de ese tipo de personas que uno quiere tenerla lejos, lo más lejos posible. Y yo lo escuchaba hablar tantas maravillas de su padre y pensaba, bueno, ¿será la misma persona que yo conocí? Evidentemente él lo había puesto en un lugar
por encima de todas las cosas. Y no le veía los defectos, veía solamente las cosas positivas que tenía su padre. A veces cuando elevamos tanto a una persona, puede ser peligroso porque todos nos equivocamos y todos tenemos defectos. Entonces cuando vemos que esa persona se equivoca y cuando vemos que esa persona cae, terminamos nosotros mismos lastimándonos al ver los errores que empezamos a encontrar en esas personas. Yo no quiero ser negativo, hay personas que son una buena influencia para nuestra vida. De hecho, en lo personal yo puedo decir que hay muchas personas que son una buena influencia que son una buena influencia para mi vida y que fueron una buena influencia a lo largo de mi vida. Hay muchas personas que me ayudaron a crecer, a ser feliz, muchas personas que me inspiraron, muchos que me alentaron. Y es bueno tener personas así, reconocerlas, y es importante reconocerlos y agradecerles. Pero no tenemos que poner a las personas allá arriba. No podemos poner a las personas en el lugar que debe ocupar Cristo en nuestra vida. Porque siempre van a tener un defecto. Siempre va a haber algo que vamos a encontrar en la vida de esa persona y nos vamos a defraudar. Y cuando vemos ese defecto y cuando encontramos eso y cuando descubrimos eso, parecería como que ese ejemplo se nos viene al suelo. Y el dolor es muy grande cuando encontramos que esa persona no era lo que esperábamos. La mirada tiene que estar puesta en Cristo. Nuestra referencia tiene que ser Cristo. Por sobre todas las cosas, la referencia en nuestra vida tiene que ser Cristo, porque Cristo nunca nos va a fallar. También sucede que a veces la mirada no está puesta en Jesús, pero está puesta en las circunstancias que nos tocan vivir. Nuestra máxima atención la ponemos en las situaciones que suceden en nuestra vida. Y esto sucede especialmente cuando estamos en un momento muy importante de nuestra vida o cuando estamos pasando por un momento de una dificultad. A veces puede ser por falta de trabajo, entonces el conseguir un nuevo trabajo se transforma en lo que nosotros ponemos la mirada y en lo que nosotros ponemos la atención. Otras veces puede ser una enfermedad, un problema de salud, y parecería como que nosotros toda nuestra atención la ponemos en ese problema de salud que tenemos. A veces puede ser un problema con un familiar, o puede ser un problema de una adicción de alguno de los integrantes de la familia, y parecería como que ponemos toda la atención en esa situación que estamos viviendo. Y puede ser cualquier tema, cualquier situación difícil que nos toque vivir, y parecería como que eso pasa a ser lo que miramos constantemente en nuestra vida. Recuerdo hace unos años atrás, con mi esposa nos pasó una situación así. Una situación que sin darnos cuenta fue captando toda nuestra atención. Y nosotros nos centramos en eso. Estábamos casados, estábamos esperando tener hijos y los hijos no venían. Y le dedicábamos tiempo, esfuerzo, dinero, sacrificio a esta situación. Y sin darnos cuenta empezamos a ver que toda nuestra vida estaba empezando a girar en torno a ese problema que teníamos, a esa situación que estábamos viviendo. Y dejamos de aprovechar muchas cosas en nuestra vida por centrarnos en ese problema que teníamos y en esa dificultad que teníamos. Puede ser cualquier dificultad en la vida, como dije, falta de trabajo, un problema de salud, un problema familiar. Pero nuestra mirada no puede estar centrada sobre ese problema. Y hay un ejemplo en la Biblia de por qué nuestra mirada no tiene que estar centrada en los problemas y en las necesidades. En cierto momento era de noche y los discípulos de Jesús estaban navegando, estaban en medio del mar. Jesús se había quedado en tierra y se había quedado orando, dice la Biblia. Y de pronto, cuando ya era medianoche, a Jesús se le ocurrió ir a buscar a los discípulos. Y no se le ocurrió mejor idea que ir caminando sobre el mar a buscar a los discípulos. Y en ese momento fue caminando sobre el mar hasta que alcanzó el barco donde estaban los discípulos. Y cuando lo vieron caminar sobre el mar, los discípulos se asustaron en medio de la noche, que no había mucha luz para identificar quién era que venía caminando. Y dice la Biblia que se asustaron. Entonces les voy a leer en Mateo capítulo 14 qué fue lo que sucedió. Mateo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro se bajó de la barca y caminaba sobre las aguas como Jesús le había indicado. Y Jesús caminaba sobre el agua y Pedro caminaba sobre el agua. Era impresionante lo que estaba viviendo Pedro en ese momento. Pero fíjese lo que pasó. Mateo 14, versículo 30. Pero Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Mientras Pedro estaba con su mirada puesta en Jesús, había viento, había olas, estaba la situación difícil, pero él caminaba sobre las aguas. Su mirada estaba puesta en Jesús y caminaba sobre las aguas. Ahora, cuando empezó a ver el viento, se asustó y empezó a hundirse. Y así pasa con nuestros problemas, con nuestras situaciones. Cuando nosotros estamos mirando a Cristo y tenemos nuestra mirada fija en el Señor, nosotros podemos caminar. Y podemos caminar seguros. Y sabemos que esa situación va a pasar. Y sabemos que vamos a recuperar todas aquellas cosas que quizás perdimos. O vamos a recuperar la felicidad que esperamos. Pero cuando Cristo deja de ser nuestra referencia y los problemas que están a nuestro alrededor empieza a ser lo importante, empezamos a hundirnos. Como le pasó a Pedro. A veces nuestra mirada se centra en los problemas más que en Jesús. Y ahí es cuando empezamos a dudar. Y ahí es cuando nos empezamos a hundir. Aunque estés en momentos de dificultades, lo importante es mirar a Cristo. Y poner la mirada fija en el Señor. Mirá a Cristo. Mirar a Cristo significa escuchar a Cristo. Buscar a Cristo cada día. Estar atento a hacer lo que Cristo te muestra que tenés que hacer. Y estar atento a dejar de hacer lo que Cristo te muestra que dejes de hacer. Poner la mirada en Jesús es eso. Hacer lo que Cristo te está mostrando que tenés que hacer. El secreto de no hundirse en medio del viento y en medio de las olas del mar era mirar a Cristo. Este miércoles en el devocional hablábamos de la importancia de la gratitud a Cristo, la importancia de glorificar a Cristo en nuestra vida. Aún en los momentos difíciles nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, glorificar a Cristo, agradecer a Cristo por lo que ha hecho en nuestra vida. Qué importante que es que nuestra mirada esté puesta en Cristo, que nuestra atención esté en Cristo, que nuestra referencia sea Cristo, que el centro de nuestra vida sea el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra mirada se centra en Cristo? Vamos a leer en Hebreos nuevamente, en el capítulo 12, nuevamente Hebreos capítulo 12. Ahora vamos a volver a leer el versículo 2 y vamos a leer también el versículo 3. Hebreos 12, versículo 2 y 3. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Dice el versículo 2, Jesús es el que perfecciona nuestra fe, es el que perfecciona nuestra confianza. En los tiempos de duda, en los tiempos de incertidumbre, cuando vamos a Cristo, recuperamos la confianza. Y cuando recuperamos la confianza, recuperamos la paz. Aún en los momentos difíciles podemos tener paz. Podemos tener la paz de Cristo. Por lo general pensamos que para tener paz no tienen que haber problemas, no tienen que haber dificultades. Pero la confianza y la paz se aprecian mejor cuando hay problemas y cuando hay dificultades en nuestras vidas. Hace unos años estaba leyendo sobre un concurso pictórico y los artistas tenían que representar la paz y la confianza. Y uno de los cuadros ganadores había sido pintado por un artista y este artista expresó la paz y la confianza en un campo
un campo verde, mucho verde tenía la escena que pintó, un cielo bien celeste, y en ese campo se veía la tranquilidad, una vaca pastando y un hombre sentado debajo de un árbol, totalmente distendido, mirando todo el paisaje. Sin duda, lo que había representado este hombre era una escena de paz, una escena de confianza, una escena de tranquilidad. Pero el cuadro ganador fue un poco distinto a este. El cuadro que ganó era distinto al anterior. En este cuadro el artista pintó la orilla de un río. Y en ese momento había una gran tormenta y un cielo que estaba oscuro, y el pintor había logrado un movimiento muy agitado del agua y un movimiento muy agitado de las ramas de los árboles, y la parte central del cuadro era un nido en una de esas ramas de los árboles, y en ese nido estaban los pichones siendo alimentados por su madre, teniendo los cuidados de su madre. Y se notaba que esos pichones estaban en paz, estaban en tranquilidad, estaban en seguridad, porque su madre los estaba alimentando. Cristo es capaz de darnos esta confianza y esta paz aún en medio de la tormenta, aún en medio de los momentos difíciles. La mirada puesta en Jesús no solo nos da fe y confianza, nos da paz. También nos enseña a mirar más allá. Nos da fe, nos da confianza, nos da paz y nos ayuda a mirar un poco más allá. Entre otras de las cosas que dice este versículo, dice que Jesús soportó con gozo lo que le tocó vivir, porque pensaba en la bendición que vendría después. Dice el versículo 2, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Y para disfrutar la bendición que viene después de la prueba, nosotros tenemos que mantener nuestra mirada firme en ese Jesús. Como dice el versículo 2, fijemos nuestra mirada en Jesús. Fijemos nuestra mirada en Jesús. La mirada puesta en Jesús te va a ayudar a tener esperanza. Te va a ayudar a entender que después de esta tormenta va a venir la paz, va a venir la seguridad y va a venir nuevamente el gozo en el Señor. No se puede vivir en la esperanza en Cristo si no se tiene la mirada puesta en Jesús. Aprendamos a ver un poco más allá. Y cuando estamos mirando a Cristo podemos ver un poco más allá lo que va a suceder después del tiempo difícil que estamos mirando. Esta semana estaba hablando con una hermana y me decía, desde que afirmé mi vida en Cristo, empecé a poder entender un poco más las cosas espirituales y empecé a poder entender lo que viene después de cada prueba y de cada dificultad. Dios quiera que realmente podamos entender esto y que podamos ver más allá de la prueba y de la dificultad. La invitación entonces para hoy es, fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús. No en los demás, que pueden ser muy buenos ejemplos, que pueden inspirarnos, que pueden ser una buena influencia para nuestra vida, pero todos en algún momento van a fracasar y todos en algún momento van a caer. Entonces, fijemos la mirada en Jesús. No en el viento y en la tormenta, porque sabemos que después de eso va a venir la bendición de Dios. Pedro, mientras miraba a Jesús, caminaba sobre el mar. Estaban las olas, estaba el viento, pero él mientras miraba a Jesús, caminaba sobre el mar. Cuando empezó a mirar las olas, cuando empezó a mirar el viento, tuvo temor, dice la Biblia que dudó y empezó a hundirse. Fijemos la mirada en Jesús, que es quien perfecciona nuestra fe. Es el que perfecciona nuestra confianza. Es el que perfecciona nuestra paz. Jesús nos ayuda a ver un poco más allá de lo que estamos viviendo hoy y a ver la bendición que viene después de la prueba. Que el Señor te bendiga, que realmente puedas ser de esas personas que su mirada está fija en el Señor. Que como me enseñó el profesor, que podamos caminar con seguridad
porque nuestra referencia que es Cristo está allá. Y no vamos a resbalar, y no nos vamos a equivocar, y no vamos a caer. Que el Señor nos bendiga y que podamos tener esta confianza en el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es clara, Señor. Señor, vos nos invitás a fijar nuestra mirada en vos. Danos sabiduría, Señor, para poder estar fijando nuestra mirada en vos, para no mirar a otros, para no ver los defectos en los otros, Señor, para no tropezar cuando tropiezan los otros, Señor. Señor, que no miremos tampoco los problemas y las dificultades, porque también nos vamos a hundir cuando miramos eso y cuando eso pasa a ser el centro de nuestra vida. Que siempre podamos tener nuestra mirada puesta en ti, Señor, y que vos seas el centro de nuestra vida, y que vos nos muestres cada día, Señor, cuáles son las cosas que esperás de nosotros. Que nosotros podamos cada día presentarnos delante de ti, Señor, con alabanza, Señor, con devoción, con gratitud, y que podamos buscar lo que vos querés enseñarnos cada día, y que podamos hacer lo que vos nos mostrás que querés que hagamos, y poder desechar aquellas cosas que no te agradan. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a estar firmes en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y que tengan una buena semana. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo
Señor.